Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, transformación digital de las empresas. Y para ello nos acompaña Carla García, que es de Soho. Bienvenida, Carla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto tenerla por acá y poder hablar de la transformación digital de las empresas, que es muy importante tanto para Guatemala como América Latina. Ahora vemos, Carla, ustedes que están en varios países, cuéntanos cuál es la experiencia que han tenido con diferentes empresas en América Latina. Claro que sí, como tal, y como comentas, Soho es una empresa con más de 25 años. Tenemos presencia en más de 180 países directamente en Latinoamérica. Tenemos oficinas en lo que es México, estamos también en Colombia y en Brasil. Y realmente en Latinoamérica estamos viendo mucho interés de empresas de cualquier tamaño. En realidad todos están buscando poder ofertar cada vez más esa como atención mejorada al cliente. Se dice que el futuro justamente de las empresas y las que van a estar aquí con nosotros y las que se van a quedar son aquellas que ofrecen pues estos mejores servicios, esa mejor atención y por medio de soluciones tecnológicas es como nosotros estamos viendo que cada vez más hay empresas interesadas en poder digitalizar sus procesos. Es correcto, Carla. Las empresas más resilientes y las más competitivas son las que van a poder perdurar durante los años y van a poder trascender diferentes generaciones, ¿verdad? Y eso es lo que queremos ver tanto en Guatemala como en América Latina, que se van transformando y que puedan llegar a ser empresas competitivas a nivel internacional, que hay muchas que nos están llevando ventaja, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a pasos agigantados para poder llegar a ello. Ahora vemos, Carla, de que Soho, tú me has comentado entonces que comienza desde hace 25 años. Cuéntanos esa historia que hay detrás de Soho. Claro que sí, mira, como tal, Soho es una empresa de tecnología y como sabes, más de 25 años de experiencia. Nos dedicamos específicamente al desarrollo de software, ¿no? Somos un fabricante de software. Cuando hablamos de fabricación de software, me refiero específicamente a soluciones empresariales que justamente buscan solventar esa necesidad de las empresas, llámese desde el departamento, por ejemplo, de marketing, poder llevar a cabo una venta, un seguimiento por medio de un CRM, hablando de toda la importancia del tema de campañas, el envío de comunicaciones masivas. Hablamos también directamente de las necesidades del departamento de marketing, poderse estar posicionando en redes sociales, poder estar mandando encuestas, estar como toda una solución completa desde finanzas, recursos humanos. Podemos decir que abarcamos todo lo que es o lo que necesita una empresa para operar. Aunado a esto, te platico que también nosotros en Latinoamérica hemos tenido pues un crecimiento interesante a nivel de adopción, lo que son las soluciones de Soho. Realmente lo que resaltan puntualmente los clientes es esa facilidad de uso que ellos tienen justamente al poder aperturar cuentas. También se dan cuenta que desde un inicio nosotros tenemos pues ediciones que el microempresario pueda arrancar con una solución gratuita hasta poco a poco ir adaptando esas necesidades un poco más o soluciones de paga. Pudiéramos decir que a grandes rasgos Soho da y va es ese sistema operativo para los negocios, es decir, todo lo que una empresa necesite para operar en la nube, Soho puede proveer eso. Excelente ver entonces todos los servicios que puede ir ofreciendo Soho y me encanta ver entonces esa historia que hay detrás de la empresa como un desarrollo de software, ¿verdad? El sector de tecnología ha ido en crecimiento tanto en Estados Unidos como en América Latina, ¿verdad? Y vemos entonces que han sido unos grandes proveedores también de empleo a nivel mundial, en donde mucha gente ya de manera remota está trabajando esto, ¿verdad? Y vemos entonces de que Soho ha sido un elemento esencial como un socio de las empresas que los ayuda a ser más competitivos, pero entonces vemos esa importancia, Carla, de la transformación digital. A veces las empresas creen que solo con hacer dinero o con tener clientes es esencial, pero también en la transformación digital se vuelve una pata esencial en las empresas en donde también les ayuda a ser más exitosas y poder llegar a más clientes o poder generar esa relación como con un CRM, conocer más a su cliente o generar data también.
Así es, correcto. Entonces, cuando nos enfocamos específicamente en CRM y tal cual como tú comentas, tener una empresa va mucho más allá de generación, como comentabas. Si bien la naturaleza sí es poder estar creciendo año con año a nivel monetario, en realidad las empresas deberían de enfocarse en tener soluciones primermundistas, justamente cuando nos comparamos al inicio que tú decías de esta entrevista, vemos a regiones como Europa, Estados Unidos creciendo a grandes niveles, pero ya ahora con la democratización de la tecnología, incluso desde software, ya pueden también acceder a soluciones premiumundistas como son las que nosotros ofrecemos. Si nos enfocamos un poquito en lo que es el CRM, recordemos que CRM va a ser como ese núcleo, ese tema, el cerebro central de la empresa, donde tú vas a poder llevar toda la relación de tu cliente y no solamente estamos hablando de la compra o transiciones, etcétera, estamos hablando de también conocer esos patrones, conocer a lo mejor si a ti te llega un nuevo producto, cuáles serían como los mejores clientes que tú pudieras hacer ventas cruzadas, si tú tienes una estrategia muy fuerte en redes sociales, que puedas tener integrada las redes sociales al CRM y desde allí que pueda haber como un seguimiento a una prospección pues efectiva y como hablábamos, que ofrezcas el mejor servicio porque al final del día esto es lo que te va a diferenciar en un mercado tan competitivo. Sí, y pensando en que las empresas que empiezan desde pequeñas, pero después cuando van creciendo, es muy difícil llevar todo en la cabeza y es necesario llevar entonces este tipo de plataformas que nos ayudan a tener un mejor data del cliente, entonces tener este CRM en donde podemos incluir más información, pero el CRM es solo una parte del ERP que puede ofrecer Soho, en donde tiene entonces la parte de contabilidad, la parte financiera, otros diferentes tipos de elementos que se pueden ir agregando al ERP de una empresa, ¿es correcto? Así es, Jackie. De hecho, lo importante y algo que yo siempre sugiero a las empresas para que puedan definir justamente es entender cuál es ese proceso que más, o esa necesidad, ese dolor de cabeza que más está generando o lo está deteniendo en poder avanzar. Entonces, muchas de de las empresas arrancan justamente con un CRM como ese primer componente, pero aunado a esto, también tenemos la posibilidad de empresas que, como decías tú, arrancan con una solución de facturación, a lo mejor necesitan un envío de campañas masivos. Es muy importante después de la venta tener un soporte, una herramienta, una plataforma de peticiones, quejas, reclamos que permita automatización, entre otros. Yo creo que aquí es importante que las empresas busquen soluciones que realmente ellas no tengan que adaptarse a la solución. Ya ves que muchas veces te encuentras con proveedores o soluciones en el mercado que dicen, bueno, eso es lo que tengo y tú te tienes que adaptar. Siempre es importante encontrar esa solución que se adapta al negocio de uno y también que encuentres empresas que ofrezcan estrategias, crecimiento estratégico específicamente desde comenzar, como decías tú, con un módulo, pero que tenga la posibilidad de un crecimiento a diferentes módulos para que entonces tengas un núcleo completo de soluciones en la nube, justamente para seguir llevando a tu cliente al siguiente nivel, para también mejorar tu eficiencia en las empresas, automatizar mucho de los procesos y de cierta manera, como tú decías, cuando son empresas que arrancan, y tú tienes soluciones como CRM, campañas, reportería, todo ese tema de análisis, puedes automatizar, discúlpame, muchas de las tareas que al final te van a ayudar a ti en invertir el tiempo en lo que es lo más importante, que es la negociación y el cierre, ¿no? De tu cliente y más que nada el manejo, esa relación que, como tú sabes, nunca va a poder reemplazar ningún sistema. Totalmente de acuerdo, en donde los beneficios entonces es automatizar, poder hacer un mejor uso del tiempo de las personas, porque recordemos de que el tiempo ya no vamos a poder recuperar el segundo que hubo atrás o el minuto que hubo atrás, que pudo haber sido esencial para otro cierre que pudiéramos haber hecho. Entonces, tenemos que seguir viendo ese tema de automatización, que son de los beneficios que puede ofrecer la transformación digital. Ahora vemos, Carla, entonces de que para poder implementar una transformación digital en las empresas pueden haber retos en donde pueden ir generando una tal vez frustración en las personas. ¿Cuáles son algunos de los retos que pueden ir abordando las personas en ese tema de transformación digital? Ustedes que tienen la experiencia en transformar varias empresas a nivel internacional.
Yo creo que el primer reto y el más común es justamente el tema específicamente de como el miedo al cambio, ¿no? Esto es muy normal porque, como tú sabes, en Latinoamérica todavía hay empresas que estamos acostumbrados a ir con papel y lápiz, ¿no? Entonces, siempre es ese temor de si realmente me va a dar ese valor, si yo voy a perder la información, si a lo mejor yo no voy a poder tener un seguimiento como yo estoy acostumbrado. Entonces, ese es uno de los primeros retos que nosotros vemos. Aquí lo importante y cómo estamos nosotros reduciendo este retro es como parte de justamente la reducción incluso de un tema de brecha de educación, ¿no? En tema específicamente de dar charlas tan sencillas de qué es un CRM, cómo sé si lo necesito, ¿no? Para que vayan viendo esos valores que va a dar a este tipo de soluciones. Lo segundo es ya un poco en el tema de, oye, la información que yo subo, el tema de la privacidad. Esta información se va a compartir con todos, o sea, mi información la van a vender a otros clientes, etcétera. Entonces, eso es otro de los retos comunes que nosotros vemos. Aquí por el lado de Soho te platico que tenemos cláusulas muy altas de lo que es privacidad, seguridad, justamente de información de clientes. Entonces, esto puede dar como tranquilidad a las empresas. El tercero, y creo que también es uno de los más comunes y obvios, es ese tema del retorno de inversión, ¿no? La mayoría es cómo sé yo o si yo invierto, yo quiero saber cuál va a ser ese retorno. Entonces, que realmente vean, pues ahora sí, ese fruto de la inversión. Entonces, esto se conlleva y se hace por medio de diferentes como análisis, seguimientos. Ya una vez que tú tienes, mencionabas hace un rato, Jackie, no todo lo puedes tener en la cabeza. Entonces, si ya tú tienes un sistema que te permite automatizar, envío correos, no sé, automáticos, mandas una cotización y al tercer día, no sé, si no tienes una respuesta, que mande otro correo de seguimiento, le crea una tarea al vendedor, etcétera. Entonces te da como todos esos como métricas, insights que te van a permitir justamente a ti tomar esas decisiones inmediatas y acertadas para continuar con este pues seguimiento y avance y crecimiento de tu empresa. Sí, en donde uno tiene que ir implementando ese, perderle el miedo al cambio, ¿verdad? Esa transformación de cambio que debe ser como parte de la cultura de la empresa, porque lo que no tenemos, lo que es seguro es que todo va a ser un cambio y tenemos que irnos adaptando a ello y ser resilientes. Entonces, tiene que ser parte del clima laboral de la empresa, de que tienen que estar abiertos a nuevos procesos y de que deben de ir a cambiando ese chip en donde tal vez yo lo hacía así, pero ahorita va a ser mejor, en donde solo va a haber beneficios y mejor uso del tiempo. Ahora vemos, Carla, entonces que para esa transformación digital también hay ciertos elementos que nos pueden ayudar a hacer exitosa esa implementación. Hemos hablado del tema de las personas, pero ¿qué otros elementos nos pueden ir ayudando a hacer esa transformación digital exitosa? Porque yo he visto personas o empresas en donde pasan de que van a hacer esa transformación digital, pero en vez de tardarse ciertos meses que deberían de haberse tardado, pueden llegarse a tardar un año o 2 años o una transformación a medias que hacen. Entonces, ¿qué elementos pueden ayudar a que esa transformación digital sea exitosa? Ok, el primero y yo consideraría que sería el más importante es entender y arrancar a lo mejor con ese primer dolor de cabeza. Muchas veces lo que vemos en empresas que justamente están dando estos primeros pasos en lo que es transformación digital es que quieren arrancar con todo al mismo tiempo, ¿no? Y con todo estamos hablando de quiero meter mis finanzas, todo, o sea, como mi gestión de campañas, mi facturación, todo al mismo tiempo. Entonces, cuando tú lo ves de esta manera, obviamente te va a generar una implementación muy larga, ¿no? Lo que yo sugiero es que siempre aborden esas áreas más importantes y esa área importante siempre va a ser esos departamentos o esos procesos que tienen atención o cara directa al cliente, es decir, tu proceso de ventas, eso sería lo primero, ¿no? Entonces, una vez que eliges de esos dolores de cabeza, cuál es el que más te está generando, pues a lo mejor bajas e incluso deteniendo ventas, eso sería el primer dolor de cabeza que tú tendrías que elegir. Una vez que ya tienes definido ese dolor de cabeza, entonces lo más importante es entender a dónde quieres llegar y tener metas a corto plazo en el sentido de que tú sepas que vas a ver en ese momento el retorno, ¿no? Creo que eso ayuda.
y esto también te va a ayudar a comenzar con esos primeros procesos. Si tú no tienes un proceso establecido, estoy hablando un ejemplo en ventas, si tú no tienes un proceso establecido para lo que es una prospección, es decir, cómo generas tus leads, de dónde son estas diferentes fuentes, ¿no? Para la generación de demanda, si no sabes o no tenemos el proceso definido justamente del seguimiento, la calificación, ¿no? Para tener pues ese cliente ideal como el perfil ideal para continuar con tu seguimiento, entonces toca primero echar un poquito atrás, definir ese proceso para que después entonces lo plasmes al mismo tiempo en el CRM. Ya una vez que ya tengas esta gestión y esté plasmado en el CRM, recordemos aquí que las oportunidades a partir de este momento o las posibilidades ya son mucho más completas porque ya puedes empezar a meter lo que hablábamos, un poco más de automatización, a lo mejor ya puedes incluso contar con partners que puedan asistirte, o sea, socios comerciales de Soho que puedan ayudarte con implementación, cada vez más hay información disponible por medio, tú sabes, de inteligencia artificial que ayude justamente a darte como ideas de procesos, utilizar herramientas que ya tengan inteligencia artificial, parte por ejemplo, del CRM específico para que te puedan dar indicadores claves y tú puedas tener como este seguimiento adecuado para llegar a un cierre. Entonces, esos serían como estos primeros pasos que nosotros sugerimos a la hora de adoptar cualquier tipo de solución. Una vez que ya tengas esto, entonces arranca con ese segundo proceso, ese tercer proyecto y así sucesivamente, estimada Que Jackie. hay que ir haciéndolo poco a poco, hay que ir cortando el pastel y comérselo despacio también para poder que sea, para hacerlo más exitoso y también ir llevando de la mano a cada área a que este proceso se vaya implementando de manera exitosa, ¿verdad? Ahora vemos, Carla, entonces de que pueden haber ciertos paradigmas con las empresas en conforme al tamaño. Por ejemplo, que tal vez digan que esto es solo para empresas grandes, pero por ejemplo en Guatemala, en Latinoamérica, que hay muchas pymes, ¿verdad? Que son la base de la economía, creo que también pueden ir implementando el tema de la transformación digital y los puede ayudar a tener un crecimiento más ordenado y mayor informado, ¿es así? Correcto. De hecho, la tecnología y usos de soluciones tecnológicas no importa el tamaño. Lo importante es que tú tengas podríamos decir, interacción. Estamos hablando que cuando tú arrancas con un negocio, lo mínimo que tú deberías de tener para que puedas tú crecer es un sitio web, ¿no? Si no tienes un landing page, si no tienes un lugar donde la gente pueda conocer tus servicios, pues allí ya estamos un poco en desventaja. Otra de las cosas que yo sugiero, y esto también es importante, es buscar la manera de tener un dominio de correo electrónico. En el momento en el que tú tienes este dominio, obviamente da mayor certeza a las personas, a tus consumidores, de que eres una empresa real, ¿no? Porque ya tienes un dominio, porque puedes tener incluso más experiencia. Después de esto viene ya, como decíamos, las siguientes fases, un CRM, la facturación, el tema de recursos humanos, pero esto es un mito muy común que dicen, yo soy una empresa chiquita, no lo necesito. Esto es algo muy común. En realidad, te platico que en Latinoamérica en general, tú sabes que más del 80% de empresas son pymes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas pymes que se mantienen a flote? Son justamente todas aquellas que a tiempo, pues adoptan estas soluciones tecnológicas, porque es justamente donde tú das ese valor diferencial. Y ese valor diferencial, reitero, siempre va a ser esa atención al cliente. ¿Quién es el que me llamó primero? ¿Quién es el que tiene mi información? ¿Cuántas veces nos ha pasado que llamas no sé, a una empresa, a una necesidad, hablas con una persona y a la siguiente vez que hablas te piden exactamente la misma información? Justamente es cuando trata de tener como estas soluciones de CRM, que es, mira, bueno, Jackie, ¿qué tal? Sí, mira, me di cuenta, gracias por tu preferencia, ¿qué tal te fue, no sé, con el producto que adquiriste, ¿no? Fíjate que ya tenemos esto, entonces das esa personalización, das ese trato un poco más personalizado a los clientes, lo cual te ayuda pues cada vez a mantenerte como de manera estratégica, como una empresa que le importa al cliente. Sí, esa empresa que da la mía extra, en donde pasa un tema más empírico a un tema más ordenado y logra dar el mejor servicio al cliente a las empresas. Vamos a un corte, luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Hemos estado hablando con Carla de Soho, en donde nos está hablando de la importancia de la transformación digital
y cómo puede ir elevando el nivel de las empresas o de las pymes a un siguiente nivel y siendo más competitivas a nivel internacional. Ahora vemos, Carla, de que el tema del talento, el recurso humano, ¿cómo ustedes están apoyando, por ejemplo, universidades o jóvenes para que puedan estar en el tema también de la tecnología, que puedan ir desarrollando ciertas habilidades en este tema, que es un sector que está en creciente, está creciendo normalmente y va a pasos agigantados? Sí, de acuerdo, Jackie. De hecho, este tema de educación y universidades es muy importante porque, como tú sabes, estos son los nuevos profesionistas, ¿no? Van a ser el profesionista de un futuro. Realmente nosotros estamos invertidos en alianzas. Tenemos alianzas específicamente en cuestión ya, nos piden un poco más de tecnológica en el sentido de que quieren que podemos nosotros dar charlas, educar un poco más en tema específico, por ejemplo, como son soluciones de código bajo, como son soluciones de inteligencia artificial. Entonces, por ahí tenemos un par de alianzas con universidades donde nos enfocamos mucho en la parte de tecnología y educación tecnológica. Después, también hay alianzas donde tenemos como un tema de intercambio específicamente para el talento. Ya una vez que terminen la universidad, les permitimos justamente hacer prácticas por el lado profesionales en Soho y muchos de ellos pues terminan quedándose a largo plazo, ¿no? En el corporativo. También abrimos nuestros eventos y espacios a estos universitarios. Puntualmente hemos tenido la oportunidad de eventos que nosotros tenemos a nivel anual o Soholics, que son esas conferencias nuestras de usuarios, donde las personas pueden venir a conocer un poquito más de Soho, pueden escuchar las últimas tendencias de tecnología. Entonces hemos abierto también esos espacios para que ellos también tengan la oportunidad de saber cuáles son esas tendencias, a dónde va este sector y mundo tecnológico. Entonces, realmente estamos invertidos en los jóvenes. En India tenemos programas específicos. Hay uno que se llama Soho University, en el cual más que una gestión directamente con alguna universidad, lo que hacemos es que vamos a aldeas, pues ahora sí, lugares muy, muy alejados de ciudad, donde jóvenes o cualquier tipo de persona no ha tenido la oportunidad, ¿no? De estar o tener como trabajar en alguna empresa. Entonces, lo que hacemos es que vamos a estas comunidades marginadas donde vemos, donde existen esas personas que tengan este talento, que tengan ganas de crecer y se les da estudios, se les da no solamente a nivel Soho, sino que se les habla de economía, de marketing, como un estudio técnico para que el día de mañana también, si deciden no quedarse en Soho, puedan continuar, ¿no? Entonces, esto es también parte de uno de nuestros programas que nosotros tenemos en India, que se llama Soho University. Bueno, que están invirtiendo tanto en la responsabilidad social como la sostenibilidad social, en donde están invirtiendo en universidades, en capacitaciones, apoyando también a jóvenes en India o en diferentes lugares del mundo para que se puedan desarrollar en este tema tecnológico. Ahora vemos, Carla, el tema de regulaciones internacionales, cómo Soho está ayudando a garantizar a las empresas a que cumplan con ello y que no no comprometan también su empresa. Ok, en cuanto a regulaciones, te platico que nosotros tenemos en realidad una regulación. ¿Cómo sabes tú que realmente algo te va a ayudar? Es en cuestión de las certificaciones que las empresas tengan, ¿no? Entonces, es muy importante que en tema de regulación nos aseguremos de que hay empresas que ahorita tú sabes que la primera regulación, disculpa, que salió y la más importante fue la de GDPR, ¿no? Una de las más importantes que era justamente esa protección de información, ese tema de datos. Entonces, nosotros tenemos certificaciones específicas que ayudan a regularizar o más bien confirman que tenemos la regularización justamente para que las empresas puedan operar, ¿no? Desde la protección incluso de PCI, que es prácticamente asegurar que la data que se sube por tarjeta de crédito o tarjeta de débito, información financiera, obviamente en todo el tiempo esté encriptada y protegida. Tenemos encriptaciones, por ejemplo, de las ISOs, perdón, no encriptaciones, regulaciones de ISOs. Entonces, lo importante es que realmente nos aseguremos de que las empresas tengan certificaciones que te garantizan a ti que operan de una manera regular y por ende tú como empresa, no importa en qué parte del mundo vendas, pues viene mucho ese tema de ya soluciones que ya vienen un poquito más embedadas en las soluciones. Bueno, ver entonces que se están metiendo en el tema de regulaciones porque eso va a pasos agigantados también y cada vez se están poniendo más estrictos, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, en otros países. Ahora vemos, Carla, en el tema de historias, de
empresas que hayan podido implementar esa transformación digital en Latinoamérica. Cuéntanos alguna para poder inspirar a otros empresarios tanto de Guatemala como de América Latina y que ellos puedan ver de que sí es posible esa transformación digital, que se puede hacer también en tiempo récord y que puede tener muchos beneficios para la empresa. Claro que sí, mira, en cuestiones específicas de clientes que nosotros podemos platicar, bueno, primero antes de pasar para allá, te cuento que Soco, justamente como te comentaba al inicio, protegemos mucho la privacidad de nuestros clientes, ¿no? Entonces, a menos que ellos nos permitan platicar sobre sus casos de éxito, podemos hacerlo y ahorita algunas de las marcas que vamos a hablar acá son justamente de aquellas personas que lo han permitido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos vamos a hablar específicamente en bienes raíces. Aquí hay una empresa y ese es un caso interesante de éxito porque aquí está en Puerto Vallarta y tiene un nombre que justamente se llama, bueno, es el nombre de la persona. Entonces, aquí me gustaría traer esta historia porque cuando yo hablo con Josh, así se llama la persona, él nos platicaba de que estaba dando sus primeros pasos en bienes raíces, ¿no? Imagínate que era justamente una persona, un americano que se venía a vivir a México y estaba buscando pues ese negocio porque le encantaba México. Entonces empezó con esa primera compra o esa adquisición de esa primera propiedad, vender y así sucesivamente. Se empezó a educar en la parte de bienes raíces, obviamente buscar atraer clientes de todo tipo del mundo y comenzó curiosamente con chiquitos, 2, 3 empleados, y ahorita es una empresa de más de 45 empleados y están facturando y están creciendo y se están posicionando y él justamente ya adoptó todo lo que es la solución de Soho One, ¿no? Que ya es todo lo que las empresas necesitan para operar en la nube. Tenemos, por ejemplo, la Mitec, que es una empresa en Colombia también que buscaba optimizar procesos, que buscaba mejorar, pues ahora sí, dar esa experiencia al cliente. Para él la necesidad más importante era cómo conecto mi departamento de ventas, de marketing, de soporte, cómo hago que toda esta información fluya, cómo doy realmente ese 360, cómo ofrezco esa solución omnicanal, ¿no? Entonces, esta fue otra de las historias interesantes que te quiero platicar. En realidad, cualquier tipo de rubro, y yo creo que también, si quieres, podemos compartir más información de logos, de gente que nos utiliza. Tenemos desde un Netflix, ¿no? Esto es algo pues grande que utiliza soluciones de Soho. Gracias, Carla, por habernos compartido más de Soho, que nos ayuda también a quitarnos esos paradigmas, o sea, que no importa el tamaño de la empresa, pues nos puede ayudar la transformación digital a ser más competitivos y también siempre tener ese chip de cambio. Gracias a ti, Jackie, ha sido un placer saludarte y estar aquí contigo. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno